Vamos a hablar hoy, o vamos a iniciar una serie en estas teselas de carácter, podríamos decir, sebasmático, es decir, que tienen que ver con la religión, pero que no por ello son todas ellas religiosas. Es decir, lo que se expresa en términos, en un conjunto de términos, digamos, conónimos, tales como lo milagroso, como lo mágico, como lo maravilloso, es decir, términos sebasmáticos que suelen llamarse religiosos, pero que no son religiosos exactamente, porque lo maravilloso no es necesariamente religioso, ni tampoco lo mágico tampoco es religioso. Pero sin embargo son muy afines, como todo el mundo sabe, y la prueba mejor es que se confunden unos con otros. Y una vez se aplica el nombre de religioso a unos o a otros. Bien, sin embargo, conviene por eso precisamente tratar de delimitar el campo de cada uno en el conjunto, diríamos, de la antropología filosófica. Claro, lo milagroso, como lo mágico y como lo maravilloso, desde luego, pero vamos a empezar por lo milagroso, se caracterizan todos ellos por su anomalía, diríamos así, por separarse de la norma ordinaria que aceptamos como canon. Es decir, lo que se suelen llamar las leyes naturales o las leyes matemáticas o las leyes sociales. Es decir, lo normal, las leyes que suponemos que están funcionando en una sociedad determinada a partir de un cierto nivel histórico, claro, pues entonces, porque antes de ello no se puede hablar ni de religioso, ni de mágico, ni de nada, entonces suponemos que estas normas quedan de algún modo pues transgredidas o desviadas o distorsionadas, y entonces es cuando aparecen estos colónimos, cuando aparece lo milagroso, lo milagroso, lo mágico o lo maravilloso. Lo milagroso, o los milagros, si se quiere, los milagros suponen siempre, o supondría siempre, porque estamos resumiendo un conjunto de análisis más amplios y frente a otros análisis posibles, claro, lo milagroso suponemos que supone siempre un agente, alguien que hace los milagros. Y este alguien que hace los milagros pues puede ser, de algún modo, tiene que ver con Dios, sea porque los hace Dios directamente, sea porque los hace alguien en su nombre, o movido por Dios, o en nombre de Dios, etcétera, etcétera. De manera que los milagros tienen que ver con la religión a través de Dios, precisamente, o de los dioses correspondientes. Y en ese sentido, los milagros, diríamos, es un concepto sebasmático, pero estrictamente religioso, puramente religioso. Es una categoría religiosa. De manera que cuando se habla de milagros se habla de un modo directo o indirecto de los dioses, aun cuando se habla de los dioses no siempre se habla de los milagros, puesto que hay muchas concepciones de los dioses, las deístas, etcétera, donde no caben los milagros, o donde los milagros incluso son a veces considerados como contradictorios con una divinidad, la posición, por ejemplo, de Spinoza. Dios, si Dios es la naturaleza y ha hecho las leyes naturales, pues no puede de ninguna manera hacer milagros porque sería contradecirse consigo mismo. Posición que, como he sabido, Leibniz no aceptaba, porque para Leibniz el orden de la naturaleza, el orden positivo de la naturaleza, por ejemplo, ejemplos de Leibniz, como puede ser la ley del cuadrado en la gravitación universal, o la ley de que los astros giran o son sinistrógidos o destrógidos, es una ley positiva, establecida por Dios, pero Dios puede haber también establecido mundos donde la gravitación no proceda por cuadrados y donde los astros giren al revés de como giran ahora. De manera que entonces habría un orden divino que está por encima del orden positivo de cada mundo creado por Dios, aunque sea el mejor de los mundos posibles, y por lo tanto el milagro sería posible sin contradicción con Dios, puesto que el mundo no es idéntico a Dios, como más o menos sostenía Spinoza y otros muchos. Pero siempre el milagro, salvo estos casos, pues el milagro es concebido precisamente como una categoría religiosa cuyo agente es directa o indirectamente Dios. La magia, en cambio, o lo mágico, en cambio, pues es distinto.
aunque se confunde, como hemos dicho, con los milagros. Es decir, la magia o lo mágico también yo creo que puede reducirse siempre o implicar siempre un agente, pero este agente ya no es divino. Este agente es el hombre, es un hombre que posee un arte, el arte mágico, un arte oculto, un arte que posee él solo, que no es propiamente poseído por todos, no es evidente, posee unas características, un arte sencillamente, para producir cosas anómalas, extraordinarias, sorprendentes, etc. Y este mago a veces se supone, y ahí viene la conexión con lo mágico, con lo religioso, se supone muchas veces que tiene alguna conexión con algún ente no humano, sino extrahumano, preterhumano, como puede ser Satán o el diablo. Es decir, el mago tendría algo que ver con el demonio, una palabra, aunque no siempre. Pero aquí se ve claramente también las conexiones entre unas cosas y otras. De manera que en esto el mago, la magia o el mago coincidiría con el autor de milagros, precisamente por esto, porque suponen agentes personales, calculadores, intencionados, prolécticos, artistas, es decir, que quieren algo, que obran teleológicamente y que buscan presentar o hacer o construir situaciones que alteren de algún modo el orden natural de la sociedad o de la naturaleza, o de las matemáticas incluso. Y por último, lo maravilloso, pues en principio ya no tendría nada que ver, con lo religioso, con lo mágico, simplemente porque cabrían maravillas naturales o matemáticas o maravillas sociales que no tendrían connotación religiosa, aunque fácilmente la podrían tener, porque a veces lo maravilloso pues puede saber ser lo que es efecto de la magia o del milagro. Cuando se decía ningún milagro se hizo nunca en la Academia de las Ciencias, y sin embargo en la Academia de las Ciencias hay cosas maravillosas, como puede ser, por ejemplo, pues la transmutación de los elementos, como pueda ser el descubrimiento de la relatividad, los rayos X, es decir, situaciones maravillosas, la acción a distancia, aparentemente, que es maravilloso, pero que no tiene nada que ver con la religión, sino que es simplemente algo que se descubre, un arte no mágico, sino un arte oculto, sino un arte todo lo contrario, que pretende ser claro, explícito, expuesto, transparente, como es el arte de la ciencia y la tecnología científica. De manera que entonces, en principio, pues tendríamos delimitadas tres grandes esferas, es decir, la esfera de lo milagroso, que tiene que ver, diríamos, con el eje angular del espacio antropológico, de algún modo, la esfera de lo mágico, que tiene que ver, sobre todo, con el eje circular en cuanto al artista, y la esfera de lo maravilloso, que tiene que ver sobre todo con el eje radial, de algún modo, aunque están todos muy entremezclados. Ahora bien, cada una de estas esferas plantea problemas complejísimos, como es por supuesto, y que demuestran también la implicación y la involucración de los conónimos. Por ejemplo, los milagros. Claro, el concepto de milagro es amplísimo porque hay muchísimas clases de milagros, como es bien sabido. Nosotros hemos clasificado algunas veces los milagros en milagros cinematográficos y milagros metafísicos. Es decir, los milagros cinematográficos serían aquellos que están a la vista, que se pueden ver. Por eso el cinematógrafo es el arte en donde se pueden presentar los milagros cinematográficos o la representación de los milagros, aunque no los milagros mismos, ¿verdad? Es decir, en el famoso milagro de los panes y los peces, pongamos por caso, que estaba representado muchas veces en el cine, películas de Cefirelli y otros muy bien hechas. Tanto es así que cuando estás viendo aquella transformación de los panes y los peces, pues saliendo de unas cestas en forma de oleadas, de raudales, ¿verdad?, que no se agotan nunca, pues parece que estás viendo algo de la realidad. Es decir, son milagros cinematográficos que se pueden analizar perfectamente en qué consisten, cuál es la anomalía, de algún modo,
Y estos milagros cinematográficos pues son milagros que muchas veces se confunden con la magia. Es más, hay muchos libros, pues por ejemplo el de Smith, Cristo como sacerdote, Jesús sacerdote y mago, Jesús mago, en donde Cristo estaría haciendo este milagro de los panes y los peces utilizando artes ocultas mágicas que él habría aprendido en Egipto, por ejemplo, y a las cuales él no le gustaba realmente proceder, por la curación de enfermos, la resurrección de Lázaro, en fin, multitud de milagros que más bien eran actos mágicos, puesto que por lo menos muchos magos de su época hacían cosas parecidas. El caso de Apolonio de Tiana y cosas por el estilo, del propio Simón Mago, etc. Entonces, pero los milagros cinematográficos, aunque no sean mágicos, sino que sean religiosos, puesto que se supone y se asocian a un Dios que los hace, como pueda ser Jesús, como Hijo de Dios, y la segunda persona de la Trinidad, entonces estos milagros son visibles, y precisamente porque son visibles, tienen una objetividad que contrasta con la pura imaginación delirante, puesto que los testigos de los milagros aseguran haberlos visto como testigos de vista, y por tanto habrán sufrido alucinaciones, pero no son milagros tenidos en sueños, etcétera. Son milagros efectivamente percibidos y ante las cuales están los testigos de acuerdo, pues en una prueba testifical, en una prueba judicial, por ejemplo, exactamente igual que pueden estar acreditando otro tipo de hechos naturales. En cambio, frente a los milagros cinematográficos, distinguiríamos otros milagros, como son los milagros que llamamos metafísicos. El ejemplo más evidente dentro del cristianismo, de las tradiciones cristianas, es el ejemplo de la Eucaristía. La transustanciación de la sustancia del pan y vino en carne de Cristo, pero manteniendo los accidentes del pan y el vino. Claro, la transustanciación después de la consagración de una forma consagrada o sin consagrar, de la hostia en forma consagrada, pues no se ve, es imposible verla. Es decir, no es un milagro cinematográfico, no se puede poner en una película, ni se puede dibujar, ni se puede pintar, aun cuando efectivamente haya muchos pintores que hayan dibujado pues la comunión, que hayan dibujado la consagración, etcétera, e incluso introduciendo pues mecanismos que se podrían considerar como tramposos desde el punto de vista artístico, puesto que no son visibles, es decir, no se puede representar cinematográficamente, ni pictóricamente, plásticamente, son puramente metafísicos. Y sin embargo, pues por ejemplo, pintando halos o dibujando o sencillamente presentando los milagros, efectivamente como si hubieran existido. O por medio de voces en off o de música especial, etcétera. Pero son ya trampas, puesto que realmente no son representables. Son milagros que están por encima de la representación. No son milagros estéticos, por así decir, en el sentido tradicional de Baumgarten. No son milagros perceptibles, sino que son milagros puramente inteligibles, por decirlo así, utilizando la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Ahora bien, estos milagros metafísicos, sin embargo, son más importantes que los físicos o los estéticos, los sensibles, y también hay que decir, creo, que la realidad y la importancia que han tenido los milagros cinematográficos, los que luego se llamarán cinematográficos, pues demuestra de algún modo pues el carácter o la intención objetiva de estos milagros y por tanto el carácter, diríamos, público de la religión, de las religiones de esta índole, puesto que los milagros son públicos, puesto que han sido vistos por muchas personas a la vez. El milagro de Fátima es un caso muy claro y relativamente reciente, en donde varias personas percibieron ese milagro, lo vieron y han testimoniado como tales, y en función de aquellos testimonios pues se ha instituido toda una serie de ceremonias, de rituales, de peregrinaciones que durante muchos años van a Fátima reuniendo a multitudes, ¿verdad?,
precisamente porque creen los milagros en virtud de la autoridad de los testigos presenciales que depusieron ante ellos. Naturalmente estos testigos pues pueden haberse equivocado, pueden haber sido víctimas de una alucinación, todo lo que se quiera, pero sin embargo esto ocurre en cualquier otro juicio. Quiero decir que los milagros, por tanto, están funcionando como funciona en general otro tipo de evidencias que se consideran como tales en la vida ordinaria, en la vida jurídica, política o social ordinaria. En cuanto a la magia, a los actos mágicos, claro, la magia como arte oculto que vemos, que percibimos, pero que al mismo tiempo, pues, sus mecanismos son desconocidos, porque los posee, al parecer, los posee el mago como artista oculto. Muchas veces, como es bien sabido, este artista oculto hace actos de magia sabiendo que la ocultación es puramente producto, efecto de un arte de ocultación, porque en el fondo no hay ningún misterio, sino que el mecanismo los conoce el mago, pero no lo quiere decir, lo oculta. Es el caso de los magos de teatro, en donde todo el público sabe que hay truco, por decirlo así, que no hay ningún misterio. Otras veces no, otras veces creen que el mago tiene poderes, el caso de las cucharillas, aquellas famosas de Gelen, en donde torcía en la televisión unas cucharillas sin tocarlas, en fin. Y entonces todo el mundo suponía que hay truco, pero aun cuando se supiera que hay truco, no sabían en qué consistía. Y por tanto el arte mágico de la magia de carácter teatral, o de espectáculo, pues es un arte mágico que naturalmente tiene el interés de que el público sabe que es un truco, pero no sabe cuál es. O sea, prácticamente es como si no hubiera truco, sino como si el artista, el mago, hiciera estas cosas. Ahora, como es bien sabido, la magia tiene otra tradición distinta que no tiene que ver propiamente con el arte de la magia teatral o espectacular, sino que la magia es una actividad pues de muchísimas sociedades ya muy primitivas y menos primitivas, en donde el mago pues realmente se supone, y él mismo llega a creerlo, que posee determinados secretos de la naturaleza que él mismo muchas veces no sabe cómo funcionan, pero él sabe que es el agente de estos sujetos. Es decir, él sabe perfectamente que estos actos que él hace, estos rituales que él utiliza, estas ceremonias que él utiliza, pues producen efectos mágicos, pues como pueda ser la famosa misa de San Secario que estudia Fraser, ¿no? Una misa que se dice al revés, en condiciones verdaderamente extraordinarias. La misa se empieza por el ite misaes, termina al final, y cuando termina la misa, pues alguien muere sencillamente porque es el efecto de la misa mágica, la misa negra, que consiste en que muera alguien en nombre del cual se dedica la misa. Fraser, ya que hemos hablado de él, pues distinguió la distinción famosísima entre la magia simpática, entre la magia por analogía, por semejanza, la magia homeopática y la magia contaminante, la magia por contaminación. Es decir, el caso de la magia por analogía o simpática, la magia del brujo Dayak, que cuando está en parto una mujer, pues él, haciendo los ejercicios o movimientos que simulan el parto, pues logra que la magia, que la mujer también tenga las contracciones del parto. Es la cobada, la institución de la cobada, muy conocida incluso en España, en Galicia, etcétera, hace años, en donde el marido tenía que meterse en la cama cuando la mujer estaba dando a luz, para favorecer precisamente el dar a luz y para protegerla, según muchos etnólogos, para protegerla de los espíritus que atacaban al recién nacido, o que iban a atacar al recién nacido. Entonces, esta magia simpática se distinguiría de la magia contaminante, que es la magia, pues por ejemplo, la magia de quien limpia el cuchillo para evitar que, después de haber asesinado a alguien, limpia el cuchillo para evitar pues el contagio o lo que fuera.
o para evitar la herida o lo que fuera. Es decir, entonces esta magia contaminante pues es irracional en principio, pero sin embargo la magia que tantas veces se ha dicho, lo dice el propio Fraser, que la magia es precursora de la ciencia, porque a diferencia del milagro, que es propio de la voluntad divina y por tanto administrado en la tierra por el sacerdote, no por el científico. Según esta teoría muy extendida durante, bueno, y sigue todavía sirviendo de criterio para muchos, la magia sería la ciencia de las sociedades salvajes o bárbaras, pero ciencia a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque el mago, cuando ejercita sus actos, desencadena un conjunto de secuencias operato, es decir, casi mecánicas, que tendrían algo que ver con las leyes naturales que el científico estudia en su momento. Mientras que el milagro, como acto religioso, pues dependería siempre de la voluntad de Dios para permitir o hacer que se produzcan los milagros. Y por consiguiente, mientras que el sacerdote está siempre rogando a Dios que haga el milagro, si puede hacerlo, por ejemplo, que llueva cuando hay una época de sequía larga, mientras que el sacerdote está rogando que llueva, en cambio el mago pues obliga a la naturaleza a que desencadene sus secuencias. Entonces obliga, por ejemplo, a llover pues agitando las piedras de llover. Y entonces el mago tendría que ver, la actitud del mago tendría que ver más bien con la del científico, que obliga realmente a la naturaleza que responda de un modo u otro según sus principios. Ahora, esta analogía entre la ciencia y la magia, y esta disimilitud con la religión, a mí me parece que es totalmente superficial, aunque sí, sin duda tiene su recorrido, superficial porque, en cierto modo, podríamos decir que la religión, el milagro, es más crítico científicamente que el mago, porque el mago cree realmente que lo que ha producido se ha producido por unas razones que son completamente fantásticas, irracionales y antinaturales y anticientíficas. Porque la ciencia no consiste solo en que se desarrolle algo automáticamente sin saber lo que es, sino que consiste en conocer cómo se ha desarrollado. Y cuando el mago está ocultando precisamente los mecanismos, pues está manteniendo una postura mucho más anticientífica que el sacerdote, que sencillamente no pretende meterse en el campo de la ciencia, sino simplemente invoca un orden de cosas que son distintas de las que ocurren dentro de los campos que son susceptibles de argumentación científica. Y entonces la idea de la ciencia y de la magia pues son muy distintas, como vemos, con respecto a la ciencia según cómo se consideren, lo cual tiene mucha importancia en cuanto al origen de las primeras evidencias científicas, en cuanto a su vinculación con la religión y su vinculación con la magia. De manera que decir, por ejemplo, que la religión se ha opuesto siempre a la ciencia, pues es un error histórico total, y decir que la ciencia siempre procede de la magia previa es otro error garrafal también, aunque haya sus similitudes. En cuanto a lo maravilloso, pues ya sabemos, lo maravilloso pues es otra cosa diferente, es una situación pues, puramente fenoménica, es maravilloso, sencillamente lo sorprendente, lo que produce admiración, y sencillamente porque es desconocido, y a veces, aunque sea conocido, vuelve a producir maravilla, admiración, puesto que lo maravilloso más bien se producía por el contraste, para volver a la distinción de Baumgarten, entre la visión, entre lo que se puede ver, entre los fenómenos y las conexiones esenciales que se han ido establecidas. Esa conexión no es siempre analítica, por así decirlo, sino que produce una confluencia que produce muchas veces admiración. Y esto ocurre muchas veces, como es natural y bien sabido, en las matemáticas.